Mateo 5, 38 al 42 dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Nuestras relaciones personales, nuestras relaciones unos con otros, no deben estar basadas en las exigencias de la justicia, sino en el amor. Este es el mensaje principal que el Señor Jesús trae a sus seguidores y a todos aquellos que están escuchando el Sermón del Monte, contrastando el pensamiento religioso de aquel tiempo que los escribas y fariseos practicaban y enseñaban a la gente de su tiempo. Había un dicho, y más que un dicho, era la aplicación de la ley que ellos citaban en muchos aspectos. Esta ley se encuentra en Deuteronomio capítulo número 19, versículo 21. Esta ley se conoce como la ley del talión. Y no nada más en este pasaje aparece en pasajes semejantes a estos en diferentes partes de la ley. Deuteronomio capítulo 19, versículo 21 es un ejemplo de ellos, o el más característico y más parecido al que cita el Señor Jesús. Deuteronomio 19, 21 dice así: y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esta es una instrucción a los jueces de Israel. Y es importante que pongamos atención a esto. Esta instrucción se la da Dios a Moisés para que se la entregue a los jueces, a los que ejercían la autoridad y velaban por la legalidad de todas las cosas. Era una instrucción a los jueces de Israel. Así fue llamado o ha sido conocida la ley del talión. El principio que seguía era el de la retribución exacta, especificando la pena que merecía un malhechor y limitar la compensación de su víctima al equivalente exacto y nada más. El efecto de esta ley tenía que ser doble: definir la justicia y, una cosa muy importante, restringir la venganza. Prohibía que se tomara la ley en las propias manos mediante la venganza, fruto del odio entre personas. Podemos entender que la ley del talión no tenía el propósito de dejar a los malhechores sin ojos, sin piernas, sin dientes, sino el limitar el ejercicio de la ley. Si alguien robaba, tenía que cargar una pena conforme al delito que había hecho y no más. Y el Señor, a través de su ley, nos restringe y nos pone límites, porque los seres humanos somos vengativos y somos injustos. Si hacemos referencia a lo que leímos en el pasaje original, cuando el Señor dice: al que te dé en una mejilla, ponle la otra, para nosotros se nos hace tal vez ridículo o tal vez difícil de cumplir o sin sentido. A lo mejor leyéndolo y pensándolo diríamos, bueno, podía hacerlo, a lo mejor lo haría, pero en la realidad de las cosas, si alguien aparece y le da un golpe en la mejilla, me atrevo a asegurar que más de uno aquí se la regresa, sin pensarlo. O por lo menos, como decimos en México, le echa bronca a esa persona. Hay algo en nuestro corazón que nos hace reaccionar. Hay mucho de mecanismo de defensa que puede ser natural y normal en los seres humanos, pero también debemos saber que hay algo pecaminoso en esas cosas.
Los seres humanos somos vengativos y somos rencorosos. Cuando cometen un delito en contra de nosotros, nuestra tendencia va a ser a vengarnos, a que las personas que nos hicieron mal lleven su carga, lleven su pena. Y por lo general vamos a buscar que esa pena sea mayor que el dolor que nosotros llevamos. Si usted ha sufrido alguna ofensa, si usted ha sufrido algún delito, alguna situación definitivamente ha sido dolorosa. Y la ley no está reduciendo el dolor que usted está padeciendo, sino que está controlando que la pena que usted busque para la persona que lo ofendió no vaya a ser mayor que aquella que usted recibió, porque eso ya no sería justicia. Dios, a través de su ley, no establece parámetros injustos, sino parámetros justos. Nosotros somos pecadores, mi hermano. Los seres humanos son pecadores, y lo que vamos a exteriorizar en medio de las situaciones difíciles se llama odio y se llama venganza. Nunca va a ser justicia. Es casi seguro que en la época de Jesús la venganza literal por daño había sido sustituida en la práctica legal judía por retribuciones monetarias o por pago de daños y prejuicios. Estos términos son términos legales. En nuestros días también los conocemos. Una persona que fue privada de sus bienes, lo justo es que le devuelvan sus bienes. Que al culpable se le meta a la cárcel porque es un ladrón, pero que a las personas que fueron desprovistas de sus bienes se les recuperen sus bienes. Realmente no es justo cuando nada más se le mete a un ladrón a la cárcel. ¿Es bueno meter a un ladrón a la cárcel? ¿Para qué? Para que aprenda y para que no siga robando. Tal vez no soluciona el problema, pero hay algo. Si a usted le robaron algo, ¿qué es lo que esperaría? La restitución, que le devuelvan lo que a usted le robaron. La ley tiene que ser justa. Y en muchos casos no se puede regresar. Llegando a este tipo de extremos, si alguien hace que usted pierda un ojo, ¿será posible que esa persona le recupere su ojo? No. La ley decía, ojo por ojo. Si a ti te quitaban el ojo, ¿qué merecía esa persona? Según esta ley, que le quitaran el ojo. Ahora, tenía sentido y posiblemente lo cumplía la ley, posiblemente no lo cumplían así, porque dejaban a otro ser humano sin ojo. Entonces, posiblemente en tiempo del Señor Jesús ya no llegaban a ese extremo de sacarle los ojos a aquel que le sacaba el ojo a alguien. Yo no sé qué tan frecuentemente se daba una cuestión como esa. Esta es una forma de expresar la justicia. Lo que se hacía es que en la práctica legal judía se retribuía de una manera monetaria, como en este tiempo. Si alguien comete un delito o por algún error o por alguna causa hace que una persona sea herida, tiene que restituirlo y van a meter una demanda. ¿Para qué? Para que a usted le den mucho dinero. Imagínese, si usted pierde un ojo en su trabajo, van a meter una demanda en contra de la empresa para la que trabaja, y esa empresa a usted le va a deber mucho dinero. Definitivamente no se compara a un ojo, pero la ley no le va a pedir que el director de su empresa le saquen un ojo. No tiene sentido. Le van a pedir que mucho dinero. No le pueden recuperar el ojo, pero se va a pedir que se restituya algo. Esa era posiblemente la práctica judía de las retribuciones monetarias. Le voy a dar un ejemplo bíblico que todavía se encuentra en el Antiguo Testamento. Se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 21, versículos 26 y 27. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo, porque al ojo no se puede reemplazar. Pero a un esclavo, cuando un amo lo lastimaba,
la ley que le permitía que fuera restituido ese siervo, ese esclavo, ¿con qué? Con su libertad. 27. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. ¿Se da cuenta que la ley lo que hacía era restringir? Porque cualquier amo podía lastimar y maltratar a su siervo. Y la ley lo que le está diciendo es, si tú quieres tener un siervo, lo debes cuidar y lo debes tratar bien. Porque si aún haces que pierda un diente por causa de ti, él es libre y no tiene que pagarte absolutamente nada. Entonces, ¿se da cuenta que hay una restitución? La ley era ojo por ojo, diente por diente, pero no era literal. De lo que está hablando es que debe haber una restitución. A lo mejor el que pierda un diente le va a decir, sáquenle uno para que sepas lo que se siente. Como cuando usted está en el dentista, le gustaría que el dentista estuviera ahí en el sillón y no usted, para que sienta lo que uno siente ahí con esa maquinita que pone de nervios. Muy bien, los escribas y fariseos extendieron este principio de retribución de las cortes legales al terreno de las relaciones personales. Señor Jesús está entrando al tema de las relaciones personales. Y si usted nota, este principio de la ley del talión no era para la vida común y corriente, para que usted lo aplicara, para que la gente lo aplicara en cualquier situación. Estaba destinado para que lo entendieran muy bien ¿quiénes? Los jueces, los que ejercían el derecho, los que ejercían, los que legislaban, los que juzgaban, los que recibían casos legales y tenían que juzgar. Cada caso era juzgado conforme a la ley de Dios y la gente llevaba sus casos a los jueces. En tiempo de Moisés se los llevaba Moisés. Cuando se le dio un consejo a Moisés, estableció hombres, ancianos, hombres de integridad para que juzgaran a Israel. Hay un libro de la Biblia que se llaman los jueces. Cuando dice la Biblia, y juzgaron a Israel, eran porque eran los que gobernaban y no gobernaban como un rey, sino que a ellos llevaban los casos y debían aplicar la ley de Dios y hacer que la justicia sea lo que reinara en el pueblo de Israel y todas las situaciones del pueblo eran llevadas a ellas para que conforme a la ley se juzgaran. Si usted recuerda algunos jueces, encontramos a Samuel, era un profeta, fue el primer profeta, pero fue uno de los últimos jueces o llamados jueces. Otro juez fue Barak, otro juez fue Sansón, hombres que juzgaban a Israel y trataban de poner orden conforme a la ley. Entonces, este principio era la ley del talión para las cortes. Esas cuestiones son para las cortes, pero los fariseos, pero los judíos lo llevaron al nivel de relaciones interpersonales. O sea, que si tú me miraste feo, yo tengo derecho a mirarte feo. Y se justificaban y decían, la Biblia me da permiso, o la ley me da permiso de mirarte feo porque tú me miraste feo. Tú me dijiste una mala palabra y la ley me dice, ojo por ojo, diente por diente, entonces yo tengo el derecho de poder decirte una mala palabra. Si tú me dices que no me quieres, yo tengo el derecho de decirte que tampoco te quiero. ¿Me explico? Lo llevaron a todos los niveles, aún los más pequeños, en las relaciones interpersonales. Ahora, eso sucedía en aquel tiempo, en tiempo de Jesús, en tiempo de los maestros de Israel y de los judíos. Yo quiero preguntarle, ¿sucede en estos tiempos? Sucede en la vida común. Y en el simple ejemplo que le estoy dando, solamente porque alguien me miró feo, le aseguro que la mayoría, el 99% de los que estamos aquí, la siguiente vez que veamos a esa persona, ¿cómo la vamos a mirar? Feo. Y si o no hay algo en su cerebro que le hace pensar, lo merece que lo vea feo. Lo merece. ¿Y por qué lo merece? Porque a mí me miró feo.
Me trató mal, entonces ¿cómo merece ser tratado? Que lo trate mal. Y de hecho así decimos, así como te ven te tratan, y como quieras que te traten, tú tratas. Esa es la ley de oro que también está en la Escritura. Pero quiero que entendamos lo que el Señor Jesús nos está hablando. Los escribas habían llevado al nivel personal esto y trataron de usarlo para justificar la venganza personal, a pesar de que la ley, la misma ley, explícitamente prohibía la venganza. Mire lo que dice Levítico 19, 17 al 18. Levítico 19, 17 al 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Léalo conmigo, por favor. Búsquelo, Levítico 19, 17 al 18, o véalo en la pantalla. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Después Jesús va a hablar acerca del amor al prójimo, pero antes de hablar del amor al prójimo, o el contexto del amor al prójimo, no se da en relaciones agradables. El amor al prójimo se debe manifestar de una manera plena cuando hay momentos desagradables. El amor al prójimo no se prueba cuando me trata bien el prójimo, sino el amor al prójimo se prueba cuando me trata mal ese prójimo. Y por eso la misma ley lo establece y Jesús hace eco de ese principio. ¿Qué vas a hacer con la persona que está a tu lado? ¿Qué vas a hacer con tu hermano? ¿Qué vas a hacer con tu prójimo? Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo, es decir, vas a buscar una reconciliación con él para que no participes de su pecado. ¿Para qué? No es que tú te contamines con el pecado como diciendo yo estoy pecando como tú, sino para que no seas herido y lastimado por su propio pecado. Porque el pecado de tu hermano es lo que a ti te afecta. Y debemos entender que no nada más él es pecador, yo también. Pero su pecado me está afectando, pero debo ver la manera que su pecado no me afecte. Que su pecado no me hiera. Que su pecado no rompa mi relación que tengo con él. ¿Qué va a hacer con su padre y con su madre? Solamente porque cometieron un error, les va a quitar usted el habla y va a decir, tú ya no eres mi padre, ya no eres mi madre. ¿O vamos a hacer eso con nuestros hijos? De ninguna manera. ¿Lo vamos a hacer con nuestros cónyuges? ¿Lo vamos a hacer con nuestro esposo, con nuestra esposa? De ninguna manera. Debemos razonar, dice aquí la Biblia, con ellos para no participar de su pecado. Y claramente lo dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Cosa difícil nos pide la ley. Y el Señor Jesús nos lo pide nuevamente. Vamos a ver lo que el Señor Jesús entonces dice. En Mateo, nos regresamos al libro de Mateo, capítulo 5. Versículo 38 y 39. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué fue dicho antes? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Y cómo lo entendían los maestros de Israel? Que en cualquier situación podían vengarse y tenían el derecho de vengarse. ¿Y cómo no iban a estar mal sus relaciones? Las relaciones interpersonales no se pueden arreglar nunca, hermano, con una actitud como esta. Por eso el Señor Jesús habla y dice, pero yo os digo. Y recuerde que cuando el Señor Jesús dice, pero yo os digo, es momento de levantar el oído y ponerle atención. Y Él nos dice, no resistas al que es malo. Repita eso conmigo, por favor. No resistas al que es malo. Y vamos a analizar esa palabra porque es muy, muy interesante. No resistas al que es malo. Los antiguos y los religiosos van a decir ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué lo dice la Biblia? La gente común y corriente se va a vengar, la gente común y corriente
Dice, pues así me tratan, se van a aguantar. Somos orgullosos. ¿Verdad? No me quieren aquí, se lo pierdan, ¿verdad? Porque somos orgullosos. Jesús nos está llamando a un corazón humilde. Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros con la gente que nos trata mal? ¿Cuál es la reacción natural de nosotros cuando nos tratan mal? Resistir a la persona. ¿Cuál es la reacción natural? Resiste a la persona. ¿Y qué dice el Señor Jesús? No resistas al que es malo. Dice que yo había leído mucho este pasaje y nunca me había puesto a reflexionar en esa simple palabra. Y ahorita yo lo quiero llevar a esa reflexión. Porque nuestra naturaleza es resistir al que es malo. Pero el Señor Jesús nos está diciendo que no resistas al que es malo. La palabra resistir significa ponerse en contra. ¿Qué significa la palabra resistir? Ponerse en contra. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la palabra? No te pondrás en contra del que te hace mal. Esto está serio y esto es complicado y difícil. Entonces, fíjese, la Biblia utiliza la misma palabra cuando se refiere al diablo, nuestra relación con el diablo. Dice la Biblia, resistid al diablo y huirá de vosotros. Recuerde que la Biblia nos enseña que a los demonios se les reprende, pero el diablo se le resiste. Por eso que cuando usted está en una lucha espiritual, usted no va a ganar una batalla solamente reprendiendo al diablo, sino resistiéndolo. ¿Y qué significa resistir otra vez? Ponerse en contra. Hay gente que reprende al diablo, pero no está en contra del diablo. Como los exorcistas que intentaron liberar a un hombre endemoniado y terminaron lastimados hasta que y ellos dice reprendían al demonio en el nombre de Jesús que predicaba Pablo. Pero es que porque esos hombres realmente no estaban del lado de Jesús. Esos no resistían al diablo. Ellos estaban prácticamente del lado del diablo. Pero aquellos que están del lado de Cristo tienen la autoridad y el poder para entonces reprender al diablo. Y el cristiano ha sido llamado no nada más para reprender al diablo, ha sido llamado para resistir al diablo, porque resistir significa oponerse, ponerse en contra de ¿quién? Del diablo. Nosotros hemos sido llamados a ponernos en contra del diablo. Vivimos como cristianos en contra del diablo y por eso el diablo nos persigue. Por eso los padecimientos, dice la Escritura, se van cumpliendo en todos los hermanos en todo el mundo, porque el diablo está en contra de los creyentes. Y los creyentes están en contra del diablo. No podemos unirnos al diablo, tenemos que estar en contra del diablo. La Biblia nos instruye a resistir al diablo. Y es el único que nos dice la Biblia que resistamos. Pero ¿qué pasa con el malo? No está hablando, el malo no, aquí no es el diablo. El malo de Mateo capítulo 5, versículo 39 es las personas que están a nuestro lado, nuestros hermanos, nuestro prójimo. Ese es el malo. Ahorita vamos a ver cómo se manifiesta ese malo. Pero la Biblia nos instruye a resistir al diablo. Ahora, la Biblia también nos instruye a que no resistamos a Dios. A Dios no lo podemos resistir, porque si le pone el sinónimo de la palabra resistir, que es ponerse en contra, estaríamos poniéndonos en contra de Dios. ¿Sí? No debemos resistirnos a Dios en su voluntad, en su verdad y en su autoridad. Nosotros no nos ponemos en contra de Dios, sino nos ponemos a favor de Dios. Ahora, en lo que respecta entonces a las personas que nos hacen algún mal, aquí Jesús no está hablando de las personas que nos hacen bien, sino está hablando de las personas que nos hacen mal. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dice el Señor Jesús? No los resistan. Vamos a cambiarle la palabra. En lugar de decir no los resistan, vamos a ponerle no se pongan en contra. Y entonces esto diría, no se pongan en contra de los que les hacen mal. Diga eso conmigo. No se pongan en contra de los que les hacen
mal. Nuestro deber hacia los individuos que nos hacen mal no es la represalia y la venganza, es lo que está enseñando el Señor Jesús. Le digo que es difícil estos temas porque de hecho han sido malentendidos y malinterpretados. A través de todos los tiempos, yo le he explicado en cada uno de estos temas cómo algunos, inclusive hombres piadosos, han malinterpretado estos pasajes, los han literalizado y han vivido enseñando cosas que realmente no está enseñando el Señor Jesús. Hombres inclusive que no fueron creyentes, apreciaban las enseñanzas de Jesús, se tornaron pacifistas y fueron grandes pacifistas, lo cual no es malo, pero no es precisamente lo que está enseñando el Señor Jesús. Y debemos entender y ponerlo en contexto esto para que nosotros los creyentes podamos ponerlo por obras. Cuando alguien comete un error y nos pide perdón, ¿qué debemos hacer? Perdonarlo, ¿verdad? Es así de sencillo. Ahora, cuando alguien comete algo en contra de nosotros y no nos pide perdón, ¿qué debemos hacer? También perdonarlo. Eso es no resistirlo. Hay gente que se va a acercar y le va a decir, ¿sabes qué? Sí, la regué muy feo. Perdóname. Y usted, te perdono, pero no olvido. Y está bien. No se puede olvidar las cosas, hermano. Es normal que no se nos olviden. Si se le olvidan las cosas, hay un problema aquí en el cerebro. Pero la cuestión es de que no debe doler tanto. Y si duele, hermano, tenemos que sobrellevarlo. Yo todavía no he encontrado un versículo en la Biblia que me diga que la vida es sin dolor. No nada más físicamente, aún emocionalmente. El perdón duele y es de lo que más duele. A Jesús le dolió físicamente el perdón y también emocionalmente. Cuando nos hieren y nos lastiman, cuando perdonamos nos va a lastimar el alma, porque hubo pérdida. La venganza es lo que satisface el ego. Sin embargo, Dios nos está llamando a que renunciemos a nuestro ego. ¿Y qué? Y renunciemos a la venganza. Renunciemos a nuestros derechos a venganza porque nuestros derechos a venganza, supuestos derechos que tenemos, son injustos. Vamos a buscar una mayor paga para las personas que nos hacen mal de lo que verdaderamente merecen. Y por eso te está diciendo el Señor Jesús, a los malos no los resistas. Hay que otorgar perdón. Cuando alguien cometa, hermano, un error en contra suya y le pida perdón, hermano, otórguele el perdón. No se ponga en contra de la persona. No le ponga condiciones. Busque una restauración, busque una comunión. Ahorita voy a llegar al cuidado que debemos tener en algunos aspectos. Sin embargo, hermano, sane su corazón y otorgue el perdón. Al cristiano no le tienen que forzar sacarle el perdón. Un creyente maduro va a tener la capacidad de perdonar. Porque ¿sabe una cosa? El punto es de que a veces llevamos las situaciones al nivel tan personal, que nos damos cuenta que no estamos poniéndonos al nivel de las personas, estamos subiéndonos a nuestro estrado de orgullosos, al estrado de yo fui herido y yo no merezco ser herido. Cuando yo no perdono a una persona, estoy diciendo, yo no merezco ser herido. Yo no merezco que a mí me trates como tú me trataste y por eso es que yo te voy a tratar mal. Es más, tengo el derecho de tratarte mal porque tú cometiste un error. Pero el creyente, hermano, debemos bajarle a nuestros humos, debemos bajarle al tono de nuestra voz, porque es la enseñanza del Señor Jesús. La gente comete errores. Y hay personas que sí van a buscar una disculpa. Cuando una persona busca una disculpa, mi hermano, déjeme darle un consejo. Como creyente y como cristiano, otorgue el perdón. Otorgue un perdón a las personas que se acerquen a usted. Usted pueda pensar que esa persona no es honesta, aunque parezca no honesta o aunque no sea honesta. Otorgue el perdón y libérese de la culpa, libérese del resentimiento y libérese de esas cosas. No resista, dice el Señor, al malo. Es decir, al que le hizo mal. Al que le hizo mal, no
lo resista. No lo resista. ¿Podemos estar en contra, hermano? Sí, podemos estar en contra de lo que hacen, pero debemos considerar aquello a lo que Cristo hace eco. No te vengarás ni guardarás rencor. Pablo expresa lo siguiente en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 17 al 21, y es la directriz para nosotros los creyentes acerca de las ofensas que las personas nos pueden hacer. Y dice así la palabra en Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo, mire esto, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora usted puede entender a qué se refiere este pasaje. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es decir, al que te hace mal, perdónalo y vas a vencer el mal que te hicieron. De otra manera, si tú no lo perdonas, ese mal que te hicieron te va a dañar. Pero cuando tú perdonas, te deja de dañar. Oye, pero me robaron mucho dinero, pero no te va a dañar. Y entendamos lo siguiente que el Señor Jesús nos enseña. El Señor Jesús nos da 4 respuestas humildes y honorables. La respuesta ante el malo es humilde y honorable. Los creyentes debemos ser humildes y honorables. Jesús da algunos ejemplos y nos dice en el versículo 39, y esto usted lo conoce, todo mundo conoce esta frase: a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Óigame, no. Eso es lo primero que vamos a pensar. Nuestra actitud es esto, óigame, no, eso yo no lo voy a hacer. Pero el Señor Jesús nos dice, lo tienes que hacer. Esto es la forma humilde y honorable de vivir. El creyente, recuerda, hermano, no es el que parece creyente, es el que vive como creyente. No es el que visita la iglesia de vez en cuando, es el que es iglesia, es el que vive estos principios. Es difícil, y entendamos esto. No resistáis al malo, y nos da 4 fórmulas o 4 casos, ejemplos, son ejemplos, hermano. Usted va a tener sus diferentes situaciones que va a vivir, y el Señor Jesús a lo mejor escogió las más características de su tiempo, y déjeme explicarles ellas. La primera, ¿cómo vamos a responderle a uno que nos golpee en el rostro? ¿Alguien le ha pegado en el rostro? A lo mejor a pocos nos han pegado, y si nos pegaran, no lo volverían a hacer, ¿verdad? Ahora, note algo. ¿A qué mejilla se está refiriendo a Jesús? A la derecha, ¿verdad? Voltea a ver al de junto y dígame, ¿cómo usted le daría una cachetada en la mejilla derecha? ¿Se la tiene que dar con la mano izquierda? ¿O se la tiene que dar al revés? ¿Verdad? Esto es importante que usted entienda. Si Jesús dice, si alguien te pega en la derecha, no está hablando de si uno fue atacado físicamente, sino alguien, ¿sí?, que ha sido afrentado, porque en el oriente el golpear a alguien así era una afrenta. O sea, inclusive nada más, no para que le duela, sino el hecho de tocarle a alguien así, eso es una afrenta. Cortarle la barba era una afrenta. Había costumbres que representaban una afrenta. ¿Sí? Humillación. Entonces, al que te humilla, Dios está hablando de los que nos humillan.
una afrenta moral más que un abuso físico. Por eso es que, hermano, el abuso físico, yo le podía decir que no está incluido aquí. Y ahorita voy a llegar a eso para que si hay una mujer que está siendo abusada físicamente por su marido, su pareja, por las personas, ningún pastor, ninguna persona puede decirle, la Biblia dice que si te dan en una mejilla tienes que poner la otra. O sea, que deja que te golpee y que te haga contigo lo que quiera y que trape el piso contigo. Eso no lo dice la Biblia. Al contrario, te están afrentando y debes enfrentar la afrenta con honor y con dignidad. Pero aquí lo que Jesús está diciendo es, precisamente sería religioso, sería fariseico hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo, espérame, esta situación del ojo por ojo, diente por diente, se queda en las cortes. Entre ustedes tienen que arreglar sus situaciones. Y si alguien te afrenta, te humilla, te sientes humillado, el Señor Jesús te está diciendo, tienes que enfrentarlo, confrontarlo, y tienes que hacerlo sabiamente. No podemos, hermano, utilizar esto de una manera literal, porque como le digo, ¿a cuántos les han dado una cachetada como esa? Posiblemente a ninguno, pero ¿a cuántos nos han humillado? Ahí sí podemos decir que a lo mejor a todos nos han humillado o nos hemos sentido humillados. Y Jesús entonces, diríamos, entonces ¿dónde viene la Biblia? ¿Cómo enfrentar la humillación? Aquí está, mi hermano. Espiritualmente debemos saber que nos van a humillar y debemos estar dispuestos a ser muchas veces humillados y responder con honor, con mansedumbre. Debemos aprender a enfrentar estas situaciones. ¿Cómo? Con humildad, con honor. Jesús les está diciendo a sus discípulos, miren, ustedes van a enfrentar estas cosas y ustedes tienen que enfrentarlas. Tienen que pasarlas y tienen que perdonarlas. Jesús está instruyendo a sus discípulos, mi hermano. Recuerde que le está hablando a sus discípulos. Esto no lo puede aplicar cualquier persona, sino los discípulos de Cristo. Usted es un discípulo de Cristo y le está diciendo el Señor, mira, en este evangelio, en este mundo, en esta tierra tú vas a pasar por afrentas y vas a tener que dejarlas pasar por alto. Tienes que estar dispuestos a pasarlas. Jesús cumplió lo que dice Isaías capítulo 50 versículos 6 al 7. No quité mi espada a los que me golpeaban, ni escondí mis mejillas a los que me arrancaban la barba, ni me cubrí la cara cuando me escupían y se burlaban de mí. Por eso no seré humillado, pues es Dios quien me ayuda. Por eso me mantengo firme como si fuera una roca y sé que no seré avergonzado. Era la profecía de lo que iba a pasar Cristo. Y déjeme leerlo nuevamente, porque este es el carácter de Cristo y es el carácter que quiere transmitirnos a cada uno de nosotros cuando dice, cuando te den en una mejilla, pone la otra. No quité mi espada a los que me golpeaban, ni escondí mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Imagínense, le arrancaban la barba al Señor Jesús. Le han arrancado un pelito, ¿verdad que duele? Le arrancaron la barba. Ni me cubrí la cara cuando me escupían y se burlaban de mí. Por eso, y fíjese cómo dice, por eso no seré humillado. Oiga, qué contrastante está esto, ¿verdad? ¿Usted cómo se sentiría? Humillado. Y dijo, porque pasé esto, no seré humillado. Vea el carácter de Cristo y lo que está enseñando Cristo. Él dice, enmudeció y no abrió su boca. Jesús pasó la peor afrenta y la pasó. Él está diciendo a sus discípulos, ustedes la van a pasar, porque ningún alumno es mayor que su Señor. Y si esto le hicieron al leño verde, ¿qué no hará con los secos? ¿Qué no harán con ustedes? Así que prepárense, tenemos que pasar afrentas y las tenemos que pasar. Y aquí dice, cuando tú pasas la afrenta, Jesús al pasar la afrenta dice, no es
avergonzado. En el mundo te pasas una terrible vergüenza. Hay gente que te va a avergonzar en público. Pasa la prueba. Porque al final, hermano, no serás avergonzado. ¿Verdad que es difícil asimilar esto? Solamente en Cristo lo podemos asimilar. Solamente en Cristo. El segundo ejemplo que detalla el Señor Jesús dice: al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Este es un término legal. Es decir, la Biblia está diciendo, Jesús está diciendo, aquel que te demande y te lleve a la corte y te exija dinero, págaselo. ¿A alguien lo han demandado aquí? Qué bueno, gloria a Dios, pero algunos a lo mejor los han demandado. A lo mejor algunos justamente, pero sabe, puede que en algunos casos los demanden injustamente. Y en muchos casos, hermano, pues ¿cómo termina una persona que es demandada injustamente y le pone una carga? Tienes que pagar tanto dinero, tienes que te quedas sin casa, te quedas sin carro, te quedas con una deuda, te quedas terriblemente mal. ¿Cuál es la respuesta que el Señor Jesús le está diciendo a estas personas, a estos creyentes que pasan eso? Mira, fue muy injusto, sí, pero pásalo. Pásalo. Desde el punto de vista humano es una pérdida, mi hermano, pero desde el punto de vista divino es una ganancia cuando tú pasas esas afrentas y esas injusticias. El mundo es injusto, mi hermano. Vamos a enfrentar situaciones que son injustas en este mundo y tenemos que pasarlas. O sea que hermano, vamos a tener que perder dinero, muchas veces vamos a perder dinero. Injustamente sí, y da mucho coraje. Pero el creyente sigue adelante. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Este es un término militar. El otro fue un término legal. Este es un término militar. Se utiliza eso, cargar, o el que te obligue. Aquí dice la Biblia, el que te obligue a llevar. La palabra obligar era una palabra que usaban para hacer un servicio militar. Al militar se le daba una obligación. Es como los jóvenes, los varones aquí tienen que registrarse en el servicio militar cuando tienen entre 18 y 26 años. Es una obligación. Entonces, en aquellos tiempos, los soldados podían obligar a una persona: hey, necesito que te lleves esto. Por ejemplo, ¿se acuerda que hubo un hombre, Simón de Cirene, llegaron los soldados romanos y le dijeron: tú, carga la cruz? Él cargó la cruz por obligación, un privilegio. ¿Sí? Y Jesús le está diciendo a la gente: mira, posiblemente la gente se quejaba de que llegaban los soldados romanos a cargar, ándale, haz esto. Y Jesús le está diciendo: mira, cuando alguien te obligue a hacer algo y te obliga a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Es decir, le vas a sonreír al soldado romano aunque te caiga mal. No por hipocresía, sino porque eres creyente. Mire, el creyente no es hipócrita. El creyente se esfuerza. Una cosa es la hipocresía y otra cosa es el esfuerzo. Y la Biblia nos está enseñando a que andes con aquel que te obliga a trabajar. Nosotros somos de esta idea: a mí nadie me manda. ¿Sí o no? A mí nadie me manda. Algunos padres le dicen: mira, mi hijo, cuando usted sea grande, a usted nadie le tiene que decir cómo van a hacer las cosas, ¿va? Y a lo mejor nos instruyen así. O a lo mejor nuestros padres nos instruyeron así, pero la vida nos trató tan mal que después de que fracasamos o después de que nos trataron mal, decimos: para la siguiente nadie me va a decir cómo voy a hacer las cosas. Y Jesús le dice: mira, bájale a tus humos. En el reino de Dios, al que te pida que vayas con él una milla, tienes que ir con él 2.
Porque en el reino de Dios tienes que aprender a servir. Y el corazón del siervo necesita este espíritu. Necesita este carácter. Que si alguien te pide que vayas con el 1, vayas con él 2. No lo juzgues. Hermano, por eso los cristianos deben ser buenos empleados. La cuarta, al que le pide prestado. ¿Verdad que no nos gustan que nos pidan prestado? Y más si es dinero. Si es poquito, está bueno. Pero si es mucho, está difícil. ¿Qué dice la Biblia? Al que te pida, dale. Y al que te pida prestado, o sea, hay dos puntos aquí. Al que te pida regalado y al que te pida prestado. Y Jesús dice que a los dos hay que darles. ¿Sí? Al que te pida regalado, al que te diga dame, dale. Y al que te diga préstame, préstale. ¿Cómo? ¿Qué es lo que está enseñando el Señor Jesús? Que le prestemos sin rencor, aunque no te pague. Cuando no nos pagan, hermano, guardamos rencor. Hay gente que puede perdonar $100, pero no 1000. Entonces, si me permite darle un consejo, esto no es algo necesariamente bíblico, no es bíblico. Le voy a poner mi perspectiva que hay en lo que respecta al préstamo. A lo mejor lo he compartido, pero voy a aprovechar esta oportunidad. Lo que Jesús está enseñando es que tenemos que aprender a superar las relaciones interpersonales sin meternos en conflictos y no vengarnos de nuestros hermanos. Jesús dice, presta. Al que te pide, préstale. Pero una pregunta, ¿usted puede prestar más de lo que usted puede? No. Cuando Jesús le está diciendo presta, no te está diciendo si te piden 1000, tú tienes que darles 1000. Porque si usted no puede dar 1000, no le está exigiendo al Señor Jesús que se esfuerce a prestarle 1000. Préstele lo que usted puede. Entonces, esta es la perspectiva, hermano. Esto es un consejo personal, Andrés Cerda. Cuando usted preste para conservar una amistad. Usted no presta una cantidad, usted le hace un favor a un amigo, a un hermano. Y préstele, estando dispuesto a que no le paguen, porque el préstamo no puede ser más allá de lo que son nuestras capacidades, sino aquello que usted está dispuesto a sacrificar. Pero no niegue, no sea de mano corta. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde podemos llegar con estos principios? ¿Usted cree que estos principios tengan un límite? Tienen un límite. Es importante que lo hablemos. ¿Okay? Porque religiosamente usted tiene que dejarse golpear, usted tiene que dejarse humillar y usted tiene que renunciar a todo. Usted tiene que agarrar el pan de sus hijos y dárselo a los ladrones. Dárselos a los saboteadores, a los deshonestos. Y eso no tiene sentido. El Señor Jesús no está enseñando eso. Entonces, estos principios que el Señor Jesús nos da, ¿hasta dónde están? ¿Sí? No podemos tomar estas 4 viñetas o estos puntos con un literalismo torpe y carente de imaginación. Las ilustraciones de Cristo no deben tornarse o tomarse como un acta de inmunidad para cualquier tirano, rufián, mendigo o ladrón inescrupuloso. Su propósito era el de prohibir la venganza, no estimular la injusticia, el vicio y la deshonestidad. El cristiano debe estar totalmente libre de la venganza, no solo en la acción, sino también en su corazón. Pero no, debe evitar el creyente ser sabio, ser inteligente en estos asuntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el creyente es un funcionario del Estado y de la iglesia. Y Dios le ha delegado su autoridad para poder resistir el mal y castigarlo. Hay cosas que salen de la justicia y es ahí donde se acaba esto.
El Señor Jesús nos está diciendo, deja el ojo por ojo, diente por diente para las cortes, pero en tus relaciones busca las mejores relaciones con tus hermanos y no resistas a la persona, pero ahí es donde está el límite. No resistas a la persona, pero tienes todo el derecho a resistir las actitudes de las personas. No resistas a las personas, pero no puedes tolerar su pecado. ¿Me explico? Por su pecado te lastima, pero hay pecados que las gentes van a cometer que necesitan ser juzgados. Voy a más detalle. El mandato de Jesús a no resistir el mal, al malo, no debe propiamente usarse para justificar las siguientes cosas: la transgresión moral, la debilidad temperamental, la anarquía política y el pacifismo absoluto. Le voy a explicar cada una de estas. La primera de ellas es la transigencia moral. Es decir, usted no puede pretender que el malo no es malo. Cuando el Señor Jesús te dice, no resistas al malo, no quiere decir que vas a decir, yo declaro que tú eres muy bueno. ¿Quiénes son las personas que más lo van a lastimar a usted, hermano? O que nos lastiman: nuestros cónyuges, nuestros padres, nuestros hijos, la gente más cercana a nosotros. El círculo más cercano a nosotros son los que más nos lastiman. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Es perdonarlos, ¿verdad? No nos vamos a vengar. Pero hay cuestiones pecaminosas que pueden estar en ellos que no debemos tolerar. Hay padres que saben que sus hijos están en un aspecto de rebelión. Hay hijos que están haciendo lo incorrecto y dice, pues como la Biblia dice que los toleremos, sí, claro, tú debes tolerar a tus hijos y más porque son tus hijos, pero no debes tolerarles sus pecados. ¿Me estoy explicando? Jesús dice que cumplas estos principios con tus propios hijos, pero no puedes hacer a un lado y decir que tus hijos son muy santos cuando no lo son. El que los perdones y el que les muestres el carácter de Cristo no te quita la responsabilidad como padre de exhortarlos en el amor al Señor y mostrarles su pecado para que vuelvan al arrepentimiento. De otra manera, tú serías un intransigente moral, estás tolerando la inmoralidad en tu propio hogar. Y poniendo como excusa, y ningún hijo te puede poner como excusa, tú eres cristiano, tú no deberías tratarme así. Oye, si te estoy hablando fuerte es porque lo mereces. Si te estoy castigando es porque estás actuando mal, inmoralmente, con rebelión, y eso no se puede tolerar. Estás metiendo al hogar ídolos, estás metiendo al hogar contaminación, estás contaminando a tus hermanas, a tus hermanos, estás contaminando el hogar. No se puede tolerar. Es que tú tienes que ser humildes. Y mire, muchos hombres o muchas mujeres así intentan tratar a sus esposos o esposas. A lo mejor usted es una dama cuyo esposo no viene a la iglesia y el esposo la va a agarrar de ahí y le va a tratar de decir, mira, tú eres cristiana, tú deberías tolerarme. Y claro que dice la Biblia que el testimonio de una hermana puede ganar a su marido, pero eso no quiere decir que va a tolerar una infidelidad, suciedad, maldad, vicio. No puedes tolerarlo. Eso se llamaría intransigencia moral. Jesús nunca lo toleraría. Jesús perdona. Pero la inmoralidad no puede usted permitirla. Usted no debe dejarse tocar por la inmoralidad. La transigencia moral. Así que no pretendamos que el malo no es malo. Cuando alguien nos hace mal es porque es malo, y eso vamos a aceptar al que es malo, vamos a perdonarle al que es malo, pero no podemos tolerar el pecado de ese malo. Entonces, si son sus hijos, si es su cónyuge, si son los hermanos de la iglesia, usted va a aceptar a los hermanos de la iglesia, usted va a perdonar a los hermanos de la iglesia, pero no podemos tolerar el pecado dentro de la iglesia. La segunda es la debilidad temperamental. Y esto es
que lo que el Señor enseña no está hablando de tolerancia o complicidad a las maldades. Y esto es importante saberlo porque hay acciones que no deben tolerarse. Entienda lo siguiente, son válidas la autodefensa, la protección y la denuncia. Esto es importante que usted sepa. Es válida la autodefensa, la protección huyendo y la denuncia. Si alguien le hace mal, ¿usted va a regresar a esa persona que hace mal? No. Usted es una mujer, y otra vez traigo la colación a las mujeres, cuyo marido, novio, persona, abusa de usted, físicamente, verbalmente, inclusive sexualmente. Usted tiene todo derecho a huir. No se aplica este texto, no acepte a ningún pastor, ministro, ungido o como quiera llamarle, que le diga que usted tiene que tolerar a un hombre abusivo, a un hombre malo, perverso, porque no es así. Usted puede huir y buscar ayuda y usted no peca. Hay gente que dice, es que me siento mal porque denuncié a este hombre, a esta persona. No se sienta mal. No se sienta mal. La denuncia es válida. Usted no está pecando en contra de esto. Hay acciones que no deben tolerarse. Hay acciones que no deben tolerarse. Huir por autodefensa, hermano, es válido. Es válido. No puede regresar a un lugar donde usted es lastimado. El masoquismo no tiene sentido. Naturalmente, ni bíblicamente. Dios no lo respalda. Así que es importante esto, hermano. La debilidad temperamental. La tercera cosa es la anarquía política. Los estados, los gobiernos, en algunos aspectos son instrumentos de Satanás. Leyes injustas, leyes humanistas o leyes satánicas. Sin embargo, el libro de Romanos capítulo 13 dice que las instituciones son establecidas por Dios para hacer temer a quienes, a los malhechores. Es decir, que hay un sistema legal, hay cárceles, hay policías, hay autoridades a las cuales podemos recurrir y es importante que sepa, hermano creyente, que es nuestro deber recurrir a ellos porque ellos son los que van a aplicar las leyes como tengan que ser aplicadas, con toda la fuerza de la ley. Es decir, lo que el Señor Jesucristo está enseñando aquí es que los creyentes no pueden utilizar los recursos legales para poder defenderse. No, los creyentes están protegidos también por las mismas leyes que los que protejan a cualquier ciudadano. Es decir, que cuando usted es testigo de un delito, es su responsabilidad cristiana demandarla y denunciarla. En una iglesia, hermano, no porque somos cristianos, porque somos hermanos, no vamos a denunciar algún delito. Si algo le sucedió a un niño, si le sucede a un niño en la iglesia, hermano, lo tenemos que denunciar. Hermano, va a ser un escándalo para la iglesia. ¿Y qué? Es un delito. Y no se puede tolerar. Se le debe perdonar, era un hermano muy querido. Lo perdonamos, es un hermano querido, pero cometió un delito muy grave. Uno, se le va a disciplinar en la iglesia, pero le vamos a llamar a la policía. O sea, que el pastor puede hablar a la policía. Hermano, es mi deber hacerlo. Es su deber hacerlo. Para más usted se puede meter en un problema si no lo hace. Entonces, si se da cuenta, hermano, el Señor Jesús nos da retos difíciles de ¿qué? De pasar la prueba y pasar las ofensas y perdonar al que nos hace mal y no vengarnos y no buscar la venganza, pero debemos tener cuidado a que no podemos tolerar la maldad en la gente. No podemos tolerar, es nuestro deber, hermano, estas cosas. Y el otro extremo que no podemos permitir es el pacifismo absoluto, el amor y paz del cual todos los hablan. Por eso es que, hermano,
Si la iglesia tiene que actuar legalmente, tiene que actuar legalmente. Porque las injusticias tienen que tratarse en los lugares correspondientes. Las iglesias, hermano, vamos a tratar de resolver muchos conflictos a nivel iglesia, conforme a las leyes de las iglesias, conforme a los modelos bíblicos, pero hay situaciones que no nos competen a nosotros como iglesia, que le competen a las autoridades establecidas por Dios. Y es ahí a donde la iglesia, es responsabilidad de la iglesia llevarlas para que ahí se juzguen. Y entonces, somos pacíficos, hermano, pero buscamos también la justicia. Entonces, estos pasajes que el Señor Jesús enseñó no tienen el extremo que algunos han pretendido tenerlo. Nos enseña a no ser vengativos, pero también nos mantiene, hermano, alertas. Yo quiero concluir con lo siguiente, hermano. El Señor Jesús nos dice: no resistas al malo. Y quiero que entienda esto, porque esto es la aplicación del Evangelio a este principio. Nosotros somos malos y Jesús no nos resistió. Si Jesús nos hubiera resistido así como nosotros resistimos a las personas que nos hacen mal, ahorita estaríamos perdidos y condenados al infierno. Pero Él no nos resistió. Dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores, le hicimos mal, ¿sí? Así que nosotros, al ponernos del lado de las personas, es ponernos del lado de Cristo. Él se puso al lado mío, a pesar de que era malo. Allí estaba Cristo en mi lugar. ¿Dónde? En la cruz. Este pasaje, cuando Jesús dice, no resistas al malo, el Señor Jesús está dibujando una cruz. Está dibujando la cruz. Y ahí Él, en medio de dos malhechores, junto a ellos, no los juzgó. Uno sí lo juzgaba a Él y el otro creyó en Él. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿sabe una cosa? Allí en la cruz estaba mi Señor tomando mi lugar, su lugar. Se puso de su lado, de mi lado, y llevó el padecimiento, llevó la culpa, se puso de mi lugar. No me resistió, mi hermano. Él tenía el derecho de resistirme, de ponerse en mi contra, tenía todo el derecho. Tenía el derecho de ponerse en contra de la mujer adúltera y se puso al lado de ella. No la resistió. Eso significa no la resistió. Es lo que nos está enseñando a nosotros el Evangelio. No resistas a los que te hacen mal. No les vas a tolerar su pecado porque necesitan trato. Pero es una cosa, usted no va a morir por ellas. Cristo ya murió por ellas. Usted solamente se pone del lado de Cristo al no ponerse en contra de las personas, perdonarle a la persona sus actitudes, que a veces son infantiles, a veces son ignorantes, a veces son orgullosas, a veces son pecaminosas. No, definitivamente no son tolerables las cosas que hacen, pero las personas necesitan quien las ame, quien las perdone. Y si usted quiere ganar un alma, no hay mejor manera que ganarla de la manera que nos ganó a nosotros Cristo, perdonándonos, muriendo por cada uno de nosotros. Él no participó en mis pecados, pero llevó mis pecados en su cuerpo. Cuando dejas de resistir personalmente al malo, escuche esto bien, le das una oportunidad para que se arrepienta. Cuando tú dejas de resistir personalmente al malo, le das una oportunidad para el arrepentimiento. Y hago referencia al texto que dijo Pablo, así: ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente: harás que le arda la cara de vergüenza. Cada vez que perdonas a tu adversario, cada vez que
no te vengas de la persona que te hace mal, que lo tratas con amor y le das una oportunidad, harás que le arda la cara de vergüenza. Le darás una oportunidad para el arrepentimiento. Y de eso necesitamos cada uno de nosotros.